Hoy es nuestro 5º aniversario de bodas. Javier Torres, mi marido, ha hecho algo insólito: meterse a cocinar. Y con un aire de misterio me ha dicho que esta noche me tiene preparada una sorpresa. Lo observo desde el salón, su silueta recortada en el marco de la cocina. Lleva puesto el delantal azul marino que le regalé. El resplandor del atardecer madrileño se filtra por la ventana bañándolo en un halo dorado y apacible. La escena es tan cálida que podría ser un cuadro. Sin embargo, en mi interior, una sensación de extrañeza difícil de describir comienza a crecer. Como periodista de investigación, mi sensibilidad para los detalles es casi un instinto. Javier tiene unos dedos largos y elegantes, pero siempre ha sido un negado en la cocina. Normalmente se queja de que se le cansa la mano solo con cortar un pimiento, pero hoy se ha lanzado a preparar un menú completo, entrantes, 2 platos y postre. Incluso ha preparado un cóctel especial para después de cenar. La atmósfera durante la cena es perfecta, orquestada por él. La luz de las velas, música suave. Brinda constantemente, mirándome con ojos febriles, sus palabras llenas de nostalgia por los 5 años pasados y de ilusión por el futuro. Yo sonrío y correspondo, pero esa extraña inquietud no me abandona. Parece algo distraído, su mirada se desvía inconscientemente hacia el reloj de pared. Esa pizca de ansiedad contrasta radicalmente con sus palabras cargadas de ternura. Sofía, espera un momento. Voy a la terraza a prepararte ese cóctel especial, el beso de aniversario. Deja los cubiertos, su rostro iluminado por una sonrisa enigmática. Se dirige hacia la terraza acristalada que da al salón. Lo veo sacar del mueble bar ron, lima, hierbabuena y soda. Se mueve con una soltura que parece ensayada 1000 veces. Esto es demasiado anómalo. Un hombre que apenas distingue el aceite de oliva del de girasol, ¿cómo puede haberse vuelto un experto en coctelería de la noche a la mañana? Cojo mi cámara reflex de la mesa y digo con una sonrisa: voy a sacarte unas fotos de barman profesional para inmortalizar este momento único. No se niega, sigue de espaldas a mí, concentrado en la coctelera. El tintineo del metal es nítido y agradable. Me muevo hacia el otro extremo de la terraza, fingiendo buscar el mejor ángulo, ajustando el diafragma y el enfoque. La música del salón está lo suficientemente alta como para tapar la mayoría de los ruidos, pero quizás él no ha contado con algo: el audífono que llevo desde hace años para no perderme ni un detalle en las entrevistas tiene una capacidad de captación y cancelación de ruido excepcional. En ese instante, oigo la vibración de su móvil sobre la encimera. Lo coge ladeando ligeramente el cuerpo como si quisiera bloquear mi visión. Baja la voz, pero mi audífono capta la conversación letal. Sí, su voz denota cierta impaciencia. Al otro lado, la voz de una mujer joven ansiosa. Javier, ¿ya has empezado? Tranquila, todo va según el plan. La voz de Javier es ahora un susurro como el siseo de una serpiente. ¿Tienes todo listo? Seguro que no se podrá rastrear. Tengo un poco de miedo. Javier suelta una risita, un sonido que encierra una certeza y una crueldad espeluznantes. No te preocupes, lo he comprobado. Altas dosis de cloruro de potasio por vía oral se absorben rapidísimo. Se metaboliza en 1 hora. Para cuando hagan la autopsia, si es que la hacen, solo encontrarán un infarto de miocardio fulminante. Limpio, rápido y sin pruebas. Esta noche lo hago. Mañana cobraremos ese dinero. Cloruro de potasio. Infarto de miocardio. Sin pruebas. Cada palabra es un punzón de hielo que se clava en mis oídos, destrozando en un instante el falso sueño que he tejido durante 5 años con amor y confianza. La cámara en mis manos pesa 1 tonelada. El mundo a través del visor tiembla violentamente. Su atractivo perfil en el objetivo desenfocado se vuelve grotesco y desconocido. Casi por pura memoria muscular, en medio del terror y la conmoción más absolutos, me obligo a mantener la calma. Respiro hondo. El aire frío que inunda mis pulmones me provoca un dolor agudo, pero también devuelve un atisbo de claridad a mi mente caótica. Soy Sofía Montes, la periodista que se infiltró sola en una secta, la que destapó el fraude fiscal de una multinacional del IBEX 35. He sufrido amenazas, me he enfrentado al peligro, pero nunca imaginé que la trampa más mortal estaría en el lugar que llamo hogar, y que el verdugo sería el hombre con el que he dormido durante 5 años. No grito. No lo confronto. Ni siquiera dejo traslucir la más mínima alteración. En silencio guardo la cámara y, con un gesto disimulado, activo el interruptor de la grabadora camuflada en el bolígrafo que siempre llevo en el bolsillo. Es un hábito profesional de años, en cualquier situación incierta, conservar siempre el material de primera mano. Javier cuelga y su rostro recupera esa sonrisa amable. Se acerca con 2 copas de mojito, cristalinas adornadas con hojas de hierbabuena de un verde intenso. Sofía, cariño, prueba mi obra maestra. Las 2 copas son idénticas. El líquido en su interior indistinguible. Me tiende una y él se queda con la otra. Su mirada se posa en mi copa con una avidez casi lasciva, como si no fuera una bebida, sino el billete de entrada a su maravilloso futuro. ¡Ay, se me olvidó coger servilletas! ¿Las de la mesa se han acabado?
Se da una palmada en la frente sonriendo con aire de disculpa. Espera un momento, voy al trastero a por más. Dicho esto, deja su copa en la mesita redonda de la terraza y vuelve apresuradamente al salón. La oportunidad es única. En el instante en que se da la vuelta, siento que la sangre se me congela. Mi cerebro trabaja a toda velocidad analizando cada detalle. Se aleja a propósito para darme tiempo a beber y para crear una coartada de que no estaba presente. Mi mirada recorre las dos copas sobre la mesa. Son como dos serpientes venenosas esperando a su presa. El corazón me martillea contra las costillas, pero sé que no es momento para el miedo. Con la mayor rapidez posible estiro la mano e intercambio su copa con la mía. El cristal está helado. Noto un ligero temblor en la punta de mis dedos. Tras el cambio saco del bolsillo un paño de microfibra de los que uso para limpiar los objetivos y con cuidado pero a toda velocidad limpio la superficie de la copa que acabo de tocar borrando cualquier posible huella. Todo el proceso no dura más de 5 segundos. Cuando termino y sostengo de nuevo en mi mano la copa que él había preparado para mí, Javier regresa del salón con un paquete de servilletas nuevo. La sonrisa en su rostro es impecable. En sus ojos hay un destello de sondeo como si estuviera comprobando si ya he bebido el líquido mortal. Me enfrento a su mirada, mi rostro iluminado por una sonrisa más radiante que la luz de las velas. Levanto la copa. Javier, gracias. Brindemos por nuestro maravilloso futuro. Javier, evidentemente satisfecho por mi actitud colaboradora, ve cómo su recelo se disipa reemplazado por la euforia. Sin dudarlo, coge la copa de la mesa, la que originalmente era mía, y la choca ligeramente con la mía, produciendo un tintineo claro y musical. Por nosotros. Me mira con una profundidad fingida, y luego echando la cabeza hacia atrás, se bebe el mojito de un solo trago. Su nuez sube y baja, sin la menor vacilación. Lo observo. Observo cómo ese líquido letal se desliza por su garganta hacia el interior de su cuerpo. No siento nada en mi corazón, solo una frialdad casi cruel, una calma absoluta. Sonriendo me llevo la copa a los labios, calentando el borde con la temperatura de mi boca. Luego, aprovechando el gesto de darme la vuelta para dejar la copa, escupo el líquido en un pañuelo húmedo que había preparado previamente. Con naturalidad hago una bola con el pañuelo y lo escondo en el hueco de un cojín del sofá. ¿Qué tal estaba? Me siento de nuevo en la mesa apoyando la barbilla en las manos como una esposa que espera el halago de su marido. Buenísimo, Javier chasquea la lengua satisfecho, su rostro rebosante de orgullo. Parece que tengo talento para esto, ¿eh? Mientras habla, mira de reojo el reloj de la pared. Las 19:45. Según lo que dijo por teléfono, 1 hora para que se metabolice. A las 20:45 todo debería haber terminado. El tiempo que sigue parece estirarse hasta el infinito. Charlamos como la pareja más enamorada del mundo recordando el pasado. Me habla de cómo nos conocimos, de lo nervioso que estaba cuando me pidió matrimonio. Describe cada detalle con una viveza asombrosa, como si ese amor y esa devoción fueran reales. Si no hubiera escuchado esa llamada, casi me habría dejado engañar por su soberbia actuación. Escucho en silencio, asintiendo de vez en cuando mientras mi mente calcula fríamente el tiempo. Mis ojos se fijan en su rostro, captando cada sutil cambio de expresión. Su mirada empieza a volverse errática, sus temas de conversación cada vez más dispersos. Mira el reloj con frecuencia, cada movimiento un poco forzado. Está esperando. Esperando a que el veneno haga efecto. Esperando a que yo, como una flor arrancada de raíz, me marchite lentamente ante sus ojos. El tiempo pasa minuto a minuto. 2010. Empieza a hablar menos. Una fina capa de sudor perla su frente. 2020. Su rostro adquiere un tono pálido. La mano con la que coge el vaso de agua tiembla ligeramente. 2030. De repente, se lleva la mano al pecho. Su respiración se vuelve agitada. Me mira desconcertado y ve que sigo con mi color rosado, observándolo con preocupación, mis ojos llenos de confusión y alarma. Javier, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien?, pregunto en voz baja con el tono de pánico justo. No, no es nada, fuerza una sonrisa, pero es una mueca más triste que un llanto. Quizás es que hoy estoy muy cansado. La duda en sus ojos se intensifica, dando paso a una emoción más profunda, el miedo. No entiende por qué quien debería haber bebido el veneno soy yo, pero los síntomas los está sufriendo él. ¿Hubo un problema con el veneno? ¿O acaso? No se atreve a seguir pensando. 2045. La hora de la muerte que él había fijado. Yo estoy sentada frente a él sana y salva. Él, en cambio, ya no puede ni articular una frase completa. Empieza a sentir un claro entumecimiento en manos y pies. Sus labios se tornan azulados. Cada respiración parece costarle un esfuerzo sobrehumano. Me mira fijamente, sus ojos desbordados de incredulidad y un pánico desesperado. Intenta levantarse, pero sus miembros ya no le responden. Javier, ¿qué te ocurre? No me asustes. Me levanto. Y corro a su lado, mi rostro un poema de angustia. Cae al suelo.
Su cuerpo empieza a convulsionar levemente. De su garganta emanan sonidos guturales como un pez abandonado en la orilla. Reuniendo sus últimas fuerzas, levanta una mano temblorosa y señala el botiquín que tenemos en un rincón del salón. Está pidiendo ayuda, pero no se atreve a decir la verdad. No se atreve a decir que se ha envenenado porque admitirlo sería confesar su intento de asesinato. Solo puede esperar que yo, como una esposa normal, piense que es un infarto y busque frenéticamente las pastillas para el corazón. Observo su rostro contraído por el dolor y mi corazón es un témpano de hielo. No voy a por el botiquín. En su lugar me arrodillo lentamente a su lado, y susurrándole al oído con una voz que solo nosotros dos podemos oír, le digo, palabra por palabra: Javier, cariño, los síntomas que tienes, ¿sabes que son exactamente los mismos que describiste por teléfono para ese infarto de miocardio? Mi frase es como un rayo que estalla en su conciencia a punto de desvanecerse. Sus pupilas se contraen de golpe, su cuerpo se tensa. Esos ojos ya turbios por la falta de oxígeno se llenan de un terror infinito. Por fin lo ha entendido. Desde el momento en que yo levanté aquella copa, él ya había perdido. Me levanto, cojo mi móvil y marco el 112 con calma y claridad. Cuando me atienden, mi voz se quiebra al instante, sonando desesperada y desamparada. Emergencias. Mi marido. Mi marido se ha desmayado. La dirección es. Parece un ataque al corazón. Le cuesta mucho respirar. Vengan rápido, por favor. Digo a propósito un diagnóstico equivocado para desviar la atención médica hacia un problema cardiovascular. Sé que esto dará más tiempo para que el veneno se metabolice. Tras colgar, miro a Javier ya en estado de semi-inconsciencia en el suelo, sus labios entreabiertos por el dolor. No le dedico ni una segunda mirada. Entro en el dormitorio y abro la caja fuerte. Dentro varios contratos de seguros. En la casilla del beneficiario un nombre escrito con claridad: Javier Torres. La suma de las pólizas ni más ni menos que 1.000.000 de euros. Cojo el móvil y fotografío cada página de los contratos con nitidez. Luego subo rápidamente los archivos a mi nube privada y a una cuenta de correo encriptada. Doble copia de seguridad. Cuando termino, a lo lejos se oye el sonido de una sirena que se acerca. Me arreglo el pelo algo alborotado, me pellizco con fuerza un muslo y mis ojos se enrojecen al instante. Cuando salgo de nuevo del dormitorio, me he transformado otra vez en esa Sofía angustiada, desvalida y profundamente enamorada de su marido. La sirena de la ambulancia del SAMUR cesa bruscamente en la calle. Se oyen pasos apresurados y pesados. Cuando llaman a la puerta, corro a abrir con el rostro surcado de lágrimas, la voz temblorosa por el pánico. Doctor, rápido, salven a mi marido. 2 sanitarios entran corriendo, profesionales y rápidos. Inmediatamente comienzan a realizar un examen preliminar a Javier. Toman la tensión, miden el pulso, comprueban el reflejo pupilar. El médico de más edad, mientras trabaja, pregunta con voz grave: ¿El paciente tiene antecedentes médicos? No. Ninguno, respondo entre sollozos, interpretando a la perfección el papel de una esposa en estado de shock. Siempre ha estado muy sano. Estábamos celebrando nuestro aniversario y de repente ha pasado esto. Hago hincapié en la palabra de repente, describiendo el suceso como algo totalmente imprevisto. Por teléfono dijo que era un problema de corazón, dice el sanitario más joven. Lo supuse, me seco las lágrimas con el dorso de la mano, aparentando estar completamente perdida. Se llevó la mano al pecho, dijo que no podía respirar, como lo que he visto en las películas que pasa con los infartos. Doctor, por favor, sálvenlo. El médico de más edad frunce el ceño. Las constantes vitales de Javier son muy inestables, la tensión arterial cae en picado y el ritmo cardíaco es extremadamente irregular. Da órdenes de inmediato. Preparen el desfibrilador. Inyección intravenosa de adrenalina. Está crítico, al hospital ya. Colocan a Javier en la camilla y salen a toda prisa. Cojo una chaqueta y lo sigo de cerca, llorando a lágrima viva como una familiar al borde del colapso. Justo cuando meten la camilla en la ambulancia, los ojos de Javier parecen abrirse una rendija. Su mirada turbia se posa en mí, una mezcla de odio, miedo y una débil súplica de ayuda. Quiere decir algo, pero la falta de oxígeno le impide emitir sonido. Le devuelvo la mirada a mi rostro, reflejando una preocupación infinita. Pero me acerco a su oído y, con un volumen que solo él puede oír tapado por el ruido de la ambulancia, le susurro: Javier, aguanta. En el hospital te harán un chequeo completo. Seguro que encuentran la causa. Recalco a propósito las palabras encuentran la causa. Como esperaba, el último atisbo de súplica en sus ojos se extingue, reemplazado por una desesperación total. Comprende que una vez en el hospital, si los médicos descubren que no es un simple problema cardíaco, lo que le espera será un abismo mucho más aterrador que la muerte. El asesinato perfecto, limpio y sin pruebas, que había diseñado para mí, se ha convertido ahora en una jaula irrompible que lo aprisiona a él. Las puertas de la ambulancia se cierran de golpe frente a mí, aislándome del exterior.
Dentro, los monitores emiten pitidos de alarma. Los sanitarios intercambian términos médicos a toda velocidad. La atmósfera es tan tensa que parece sólida. Me siento en un rincón, con las manos entrelazadas, mi cuerpo balanceándose con los vaivenes del vehículo. Mis ojos, sin embargo, no se apartan del hombre que yace moribundo en la camilla. No lloro. Las lágrimas de verdad se secaron en el momento en que escuché aquella llamada. Ahora mismo estoy tan serena como una espectadora, como una periodista que documenta la escena. Lo veo mientras le ponen la mascarilla de oxígeno, mientras la aguja gruesa se clava en el dorso de su mano, mientras el goteo de la medicación entra en sus venas. Todo esto debería haberme pasado a mí. Señora, el estado del paciente es muy grave. Es posible que al llegar al hospital vaya directamente a reanimación. Tiene que estar preparada para lo peor, me dice el médico de más edad en un momento de calma. Levanto la cabeza al instante, mis ojos de nuevo llenos de lágrimas, y pregunto con voz temblorosa. Doctor, ¿pero qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué es tan grave? De momento los síntomas se parecen mucho a una insuficiencia cardíaca aguda, pero hay algunos indicadores que no cuadran. Las palabras del médico son cautelosas. Las pupilas apenas reaccionan a la luz, y el sistema nervioso muestra signos de inhibición. En el hospital habrá que hacerle un análisis toxicológico completo. Análisis toxicológico, repito, fingiendo sorpresa como si no entendiera el término. ¿Quiere decir que podría haberse envenenado? El médico me mira pero no responde directamente. En su lugar cambia de pregunta. ¿Ha comido algo fuera de lo normal esta noche? ¿O ha estado en contacto con algún producto químico? Es la oportunidad perfecta. No puedo ser yo quien llame a la policía. Parecería demasiado premeditado. Pero que la duda surja del juicio profesional de un médico es lógico y razonable. Bajo la cabeza, fingiendo hacer un gran esfuerzo por recordar. Luego, con un matiz de incertidumbre, digo: la cena. Era comida casera, todo normal. Después de cenar me preparó un cóctel, lo llamó beso de aniversario. Él también bebió. Podría ser el cóctel. Con esta frase introduzco sutilmente la información de que él también bebió, señalando una posible fuente del veneno y al mismo tiempo situándonos a ambos como víctimas conjuntas, lo que de momento me libra de sospechas. Un cóctel, el ceño del médico se frunce aún más. ¿Ingredientes complicados? No entiendo mucho, la verdad. Creo que llevaba ron, lima, hierbabuena. Cosas muy comunes. Respondo con precisión, sin mencionar en ningún momento el cloruro de potasio. El médico asiente, no pregunta más. Pero la mirada pensativa que me lanza me confirma que mis palabras han surtido efecto. Una vez plantada la semilla de la duda, crecerá en la mente de un profesional. Exigirá que el hospital realice el análisis de tóxicos más completo posible. Y eso es exactamente lo que quiero. La ambulancia entra a toda velocidad en la zona de urgencias del hospital. Las puertas traseras se abren de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Bajan la camilla rápidamente, las ruedas chirriando contra el asfalto. Salto del vehículo y lo sigo a paso ligero. Las puertas automáticas de urgencias se abren. La luz blanca es tan intensa que ciega. El olor a desinfectante lo inunda todo tan fuerte que marea. Veo cómo se llevan a Javier a la sala de reanimación. Una enfermera me detiene en la puerta. Me apoyo en la pared helada y suelto un largo suspiro. Mis nervios tensos hasta el límite por fin se relajan un poco. El primer paso ha sido un éxito. No solo he sobrevivido, sino que lo he enviado al hospital al borde del radar de la policía. Lo que viene ahora es una guerra silenciosa que se librará en los pasillos de este gigante blanco. El pasillo de urgencias es un concentrado de emociones humanas. El aire está impregnado de una mezcla de ansiedad, tristeza y olor a desinfectante. La luz pálida y cruda da a todos los rostros un aspecto exánime. Me siento en un banco de metal frío con las manos entrelazadas sobre las rodillas, la cabeza gacha. Parezco una familiar más preocupada por un ser querido. Sin embargo, mi mente está en un estado de calma sin precedentes. Repaso mentalmente cada detalle desde que escuché la llamada hasta este mismo momento, asegurándome de que no hay ninguna fisura. El tiempo pasa segundo a segundo, cada uno estirado hasta el infinito. Aproximadamente una hora después, la puerta de reanimación por fin se abre. Sale un médico joven, se quita la mascarilla, su rostro denota cansancio. Me levanto de un salto y me acerco a él. «Doctor, ¿mi marido cómo está?», pregunto con voz apremiante. «Hemos conseguido estabilizarlo, de momento está fuera de peligro». Las palabras del médico alivian parte de mi tensión, pero no es lo que más necesito oír. Sin embargo, el cuadro es muy complejo. Nuestro diagnóstico preliminar es que no se trata de un simple problema cardíaco. Se parece más a un envenenamiento. Envenenamiento. Mi actuación es de puro shock e incredulidad. ¿Cómo es posible si comimos exactamente lo mismo? Eso es lo que queremos preguntarle. La expresión del médico es muy seria.
En sus análisis de sangre hemos detectado una concentración muy elevada de iones de potasio muy por encima de los niveles normales. Esa es la causa principal de su parada cardíaca. Sospechamos que es una intoxicación por cloruro de potasio. Es una sustancia de uso estrictamente controlado normalmente para inyecciones médicas. Es imposible que aparezca en la comida casera. Por protocolo, ante un caso así, estamos obligados a avisar a la policía. Ya está, pienso para mis adentros. Todo avanza según mi plan. No muestro ninguna alegría, al contrario, mi voz se quiebra como si estuviera al borde del colapso. A la policía, ¿cómo ha podido pasar? Doctor, no habrá un error. ¿Cómo íbamos a tener nosotros algo así en casa? Nos basamos en los resultados de los análisis. La policía tendrá que investigar las circunstancias, concluye el médico. Me da una palmada en el hombro a modo de consuelo y se marcha. Me apoyo en la pared y me dejo caer lentamente hasta quedar en cuclillas, hundiendo la cara entre los brazos. Mis hombros se sacuden ligeramente como si estuviera llorando en silencio. Las enfermeras y familiares que pasan me miran con compasión. Nadie sabe que bajo esta apariencia de dolor devastador se esconde un corazón tan frío como el hielo. Trasladan a Javier a la unidad de cuidados intensivos, UCI, de momento sin visitas. Poco después, 2 policías de uniforme llegan al hospital. Hablan con los médicos en un despacho para informarse de la situación y luego vienen a buscarme. La señora Sofía Montes pregunta: el que parece al mando, un hombre de mediana edad, rostro cuadrado y mirada penetrante. Sí, soy yo. Levanto mis ojos enrojecidos e hinchados, mi voz es un susurro ronco. Somos de la Brigada de Policía Judicial. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre el envenenamiento de su marido Javier Torres. El hospital ya nos ha puesto sobre aviso. Agente, yo de verdad que no sé nada. Me levanto tambaleándome, como si el golpe hubiera sido tan fuerte que apenas puedo sostenerme. Tranquila, es solo una declaración rutinaria. La agente más joven me sujeta del brazo. Su tono es más amable. ¿Podría detallarnos qué cenaron usted y el señor Torres esta noche? Repito el menú de la cena, así como el detalle del mojito especial palabra por palabra. Por supuesto, omito el intercambio de copas. Insisto en que Javier preparó los 2 cócteles, uno para cada uno, y bebimos casi al mismo tiempo. ¿Por qué se envenenó él y a mí no me pasó nada? Lanzo la pregunta clave situándome en la posición de una víctima llena de confusión. El policía toma notas, no responde a mi pregunta. En su lugar continúa. ¿Ha ocurrido algo fuera de lo normal en su casa últimamente? ¿Han tenido algún problema con alguien? Niego con la cabeza, pero luego finjo recordar algo y digo, dubitativa: Javier, creo que últimamente tenía problemas económicos. Montó una pequeña empresa, pero un proyecto le salió mal. Creo que tenía algunas deudas. ¿Podría ser algún competidor de su negocio? Desvío hábilmente la investigación hacia factores externos, creando la imagen de un Javier que podría ser víctima de la venganza de un rival comercial. Lo hago para evitar que, si se ve acorralado, intente culparme a mí. Quiero que piense que si mantenemos una versión coherente y culpamos a un tercero inexistente, quizás tenga una oportunidad de salvarse. Cuando terminan de tomarme declaración ya es de madrugada. Me dicen que irán de inmediato a nuestro domicilio para inspeccionar la escena, y que de momento no me aleje del hospital por si necesitan volver a interrogarme. Asiento y los veo marcharse. A la mañana siguiente, el estado de Javier por fin se estabiliza. Lo trasladan de la UCI a una habitación normal. Está despierto, pero el lavado de estómago y la reanimación lo han dejado tan débil como una hoja de papel. Cuando entro en la habitación, está tumbado con la mirada perdida en el techo. Al verme, sus ojos turbios se mueven ligeramente. Su expresión es una mezcla indescifrable de odio, miedo y sobre todo el desconcierto de quien ha sobrevivido a su propia muerte. Cierro la puerta de la habitación, dejo el termo que he traído en la mesilla de noche y le digo en voz baja: «¿Has despertado? El médico dice que ya puedes tomar algo de caldo. Te he preparado un poco». Mi tono es tan suave como si no hubiera pasado nada. Él no responde al caldo, solo me mira fijamente. Sus labios se mueven y emite un sonido áspero y desagradable. ¿Por qué? ¿Por qué que acerco una silla y me siento a su lado, devolviéndole la mirada con calma? ¿Por qué el envenenado fui yo?, pregunta con dificultad. Sonrío, una sonrisa sin una pizca de calidez. Javier, ¿qué tonterías dices? El médico ha dicho que nos envenenamos los dos. Solo que yo tengo mejor salud y apenas lo noté. Le miento descaradamente, enturbiando toda la situación. Él obviamente no me cree. Intenta incorporarse. Tú cambiaste las copas. Que yo cambié las copas, finjo sorpresa, arqueando una ceja. Saco mi móvil del bolso, selecciono un vídeo y se lo pongo delante. En la pantalla se ve la grabación que hice anoche con la cámara reflex, la escena de él preparando los cócteles. El ángulo es perfecto, la luz nítida. Javier, mira. Este es el vídeo que te grabé anoche. Preparaste 2 copas. Dejaste una en la mesa y me diste la otra a mí. En ningún momento toqué tu copa.
La policía también lo ha visto. Dicen que puede servir como prueba. Mira el vídeo, sus ojos se abren como platos, su rostro pierde todo el color que le quedaba. No lo recuerda. En su estado de máxima tensión y euforia ya no es capaz de recordar qué copa me dio y cuál dejó en la mesa. Mi vídeo, sumado a su memoria confusa, crea un círculo de pruebas irrefutable en su contra. No. No es posible, murmura. Guardo el móvil, me inclino ligeramente hacia él, y susurrándole al oído con una voz que solo nosotros dos podemos oír, continuó. Javier, la policía ha abierto una investigación. Creen que alguien intentó envenenarte deliberadamente. ¿No habrás tenido problemas con alguien últimamente? Quizás con esa gente a la que le debes dinero. Levanta la cabeza de golpe, un destello de pánico cruza sus ojos. Capto ese cambio al instante. Ahora mismo solo nos tenemos el uno al otro, continúo con mi tono suave pronunciando las palabras más frías. Piénsalo bien. Echarle la culpa a un tercero inexistente es tu única salida. De lo contrario, intento de asesinato y además contra tu propia esposa. ¿Qué crees que pensará la policía? ¿Y en qué se convertirá esa póliza de 1.000.000 de euros? Mis palabras son como un bisturí preciso, que disecciona todas sus excusas y esperanzas. Me mira, su expresión pasando del pánico a la dependencia. Ante la muerte y la cárcel no tiene otra opción, solo puede aferrarse a la vía de escape que le estoy ofreciendo. Ahora dime, adopto mi actitud de periodista profesional como si estuviera en una entrevista exclusiva. ¿Quién te consiguió el cloruro de potasio? Javier se derrumba por completo. Ante la amenaza de la muerte y el pavor de la cárcel, su escasa inteligencia y sus pobres artimañas se hacen añicos. Me mira como un náufrago que se agarra a la última tabla de salvación, aunque sabe que esa misma tabla podría arrastrarlo a aguas aún más profundas. Fue Clara, dice con un hilo de voz el nombre de una mujer. Clara Vega. Clara Vega. Repito el nombre en mi mente, mi cerebro buscando a toda velocidad en mi base de datos de recuerdos. Sin embargo, el nombre me resulta completamente desconocido. Creía conocer el círculo social de Javier, pero está claro que lo que yo conocía no era más que la punta del iceberg que él me dejaba ver. ¿Quién es? Sigo preguntando con un tono tan tranquilo como si estuviéramos hablando del tiempo. Es enfermera en una clínica estética. Javier evita mi mirada. Su voz es un murmullo. Nos conocimos hace 6 meses. 6 meses. Vaya, 6 meses. Mientras yo me preocupaba por su negocio y planificaba nuestro futuro, él retosaba en los brazos de otra mujer, planeando cómo enviarme al otro mundo. Siento una punzada aguda que se extiende desde mi corazón, pero reprimo a la fuerza la oleada de emociones. No es momento para la tristeza. Es momento de recopilar información y tejer la red. El cloruro de potasio lo sacó ella de la clínica. Él asiente. Dijo que era difícil de conseguir, pero que en su clínica había un médico que no controlaba mucho el almacén. Consiguió robar un poco y lo molió hasta convertirlo en polvo. El plan fue idea de los dos, mi voz sigue siendo firme, pero cada palabra es como hielo picado. Fue idea suya. Javier empieza inmediatamente a eludir responsabilidades, una táctica habitual en gente como él. Dijo que si tú tenías un accidente, el dinero del seguro solucionaría todas mis deudas. Y que entonces podríamos estar juntos. Qué conmovedora historia de amor. Sonrío para mis adentros con frialdad, pero mi rostro permanece impasible. La policía ya está investigando. Pronto rastrearán los movimientos bancarios, los registros de llamadas. No podrás ocultar la existencia de Clara Vega. Ahora tenemos que unificar nuestra versión. Me levanto y camino de un lado a otro de la habitación como un abogado analizando el caso para su cliente. Me detengo, lo miro y le digo, palabra por palabra. A partir de ahora tienes que recordar esto, tú y Clara sois solo amigos. Como tenías deudas con unos prestamistas y te estaban amenazando, le pediste ayuda para comprar algo para defenderte. Y el envenenamiento fue obra de ese prestamista inexistente que entró en casa sin que te dieras cuenta y puso el veneno en el cóctel. Su objetivo eras tú, pero yo por suerte me salvé. Es una historia con muchas lagunas, pero por ahora es la única que puede mantenernos a los dos temporalmente fuera de peligro. Convierte a Javier de asesino en víctima, a Clara de cómplice en colaboradora involuntaria y a mí en la afortunada superviviente. Javier me mira, sus ojos llenos de gratitud y dependencia. Sofía, sabía que todavía me querías. Casi me echo a reír. La palabra querer, salida de su boca, es el mayor insulto que podría recibir. No respondo a su declaración de amor, simplemente le advierto con frialdad. Piensa bien cada detalle de esta historia. Tienes que responder a cada pregunta de la policía siguiendo este guión. Si te equivocas en una sola palabra, estaremos perdidos los dos. Dicho esto, sin volver a mirarlo, salgo de la habitación. Nada más salir, busco un rincón tranquilo y transcribo rápidamente la conversación a mi móvil, la encripto y la envío a mi nube. Esto no es confianza, es recopilación de pruebas.
Alguien como Javier es capaz de traicionarme en cualquier momento para salvarse. Necesito tener pruebas de que él mismo ha admitido la existencia de Clara. Esa misma tarde la policía vuelve a buscarme. Esta vez traen los resultados preliminares de la inspección de la casa. Señora Montes, en el fondo del cubo de la basura de su cocina, hemos encontrado un pequeño frasco de medicamento con la etiqueta arrancada. La expresión del policía de mediana edad es muy seria. Tras el análisis técnico, el polvo residual del interior del frasco coincide con la sustancia tóxica hallada en la sangre de su marido. Es cloruro de potasio de alta pureza. Inmediatamente muestra una conmoción extrema. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible que tuviéramos algo así en casa? Además, en el frasco hemos recuperado una huella dactilar muy nítida, continúa el policía. Tras compararla, la huella pertenece a su marido Javier Torres. Esta frase es como una bomba. Retrocedo un par de pasos tambaleándome y me apoyo en la pared para no caer. Miro al policía, mis ojos llenos de dolor e incredulidad. No, es imposible. Javier, él, ¿por qué iba a querer hacerse daño a sí mismo? Mi actuación es impecable. La conmoción, el dolor y la negación de una esposa profundamente enamorada al enterarse de que su marido podría haber intentado suicidarse son completamente creíbles. Es una hipótesis que barajamos. La agente femenina observa mi reacción. Pero no hemos encontrado ninguna nota de suicidio en la escena, y la dosis parece más propia de un asesinato premeditado. Señora Montes, ¿su marido ha mostrado algún comportamiento extraño últimamente, algún signo de depresión, o ha mencionado hacer testamento o algo similar? Niego con la cabeza, las lágrimas resbalando por mis mejillas. No, en absoluto. Estábamos planeando un viaje para el mes que viene. Él, ¿cómo podría? Agente, seguro que alguien le ha tendido una trampa. Seguro que han sido esos prestamistas. Habían amenazado a Javier, le dijeron que si no pagaba, lo matarían. Aprovecho la oportunidad para lanzar el guión que le había preparado a Javier. Los policías se miran. Claramente mi versión les ofrece una nueva línea de investigación. Prestamistas. ¿Puede darnos más detalles? Les cuento a grandes rasgos los problemas financieros de la empresa de Javier y cómo recurrió a prestamistas. Y de paso menciono que parece que le pidió ayuda a una amiga, una enfermera apellidada Vega, para comprar algo como un spray de uva, pimienta para protegerse. Transformo el cloruro de potasio en un spray de pimienta, minimizando aún más el papel de Clara, haciéndola parecer una amiga inocente que se ha visto envuelta en el asunto. Quiero que la policía piense que la línea de investigación de Javier y Clara es una pista falsa, una trampa, y que el verdadero culpable es ese tercero inexistente. Después de que los policías se fueran, le envío un mensaje a Javier contándole el hallazgo de la policía y mi versión de los hechos, instándole a que mantenga la misma declaración. Me responde rápidamente, «De acuerdo», seguido de un «gracias». Miro esas palabras y siento una profunda ironía. No lo estoy ayudando. Le estoy tejiendo una jaula más sofisticada. Ahora la atención principal de la policía se centrará en investigar a ese supuesto prestamista, y eso me dará un tiempo precioso para encontrar a la verdadera cómplice, Clara Vega. No puedo esperar a que la policía la encuentre. Tengo que adelantarme. Como periodista, tengo mis propios canales de información y métodos de investigación. Vuelvo a la redacción del periódico, y utilizando nuestra base de datos interna, busco rápidamente la información de todas las enfermeras llamadas Clara Vega en Madrid. Filtrando por edad y lugar de trabajo, centro mi objetivo en una clínica estética privada llamada Venus en el sur de la ciudad. No actúo de inmediato. Primero llamo a un amigo que trabaja en la Consejería de Sanidad. Tiene acceso a información más interna. «Oye, Marcos, necesito un favor. Mírame si en la clínica estética Venus en el sur trabaja una enfermera llamada Clara Vega. Y de paso, échale un vistazo a los registros de compra y uso de medicamentos de la clínica, especialmente el cloruro de potasio». Al otro lado de la línea, un silencio de unos segundos. Luego la voz grave de Marcos. «Sofía, ¿para qué quieres saber eso? El cloruro de potasio es un fármaco de alto riesgo. Su uso indebido es un delito grave. Estoy siguiendo un caso», respondo con calma. «Hay vidas en juego». La investigación policial sobre el tercero inexistente se estanca. Los números de teléfono de los supuestos cobradores de deudas que Javier proporcionó son falsos o están fuera de servicio. Evidentemente se los inventó para sostener su mentira. Las sospechas de la policía inevitablemente vuelven a centrarse en Javier y en mí. Empiezan a interrogarme una y otra vez sobre cada detalle de esa noche, buscando cualquier fisura en mi declaración. Respondo con aplomo, interpretando a la perfección el papel de esposa víctima. Mi dolor, mi confusión, mi defensa de mi marido. Todo parece tan real. Sin embargo, sé que esta farsa no puede durar mucho. La policía no es tonta.
Tarde o temprano descubrirán las lagunas lógicas de esta historia. Necesito encontrar a Clara Vega cuanto antes y abrir una brecha a través de ella. Justo en ese momento Javier empieza a mostrarse inquieto en el hospital. A través de un familiar que lo visita me pasa a escondidas una nota. En ella, escrito con una caligrafía temblorosa, pone: "El frasco, me he acordado". El frasco del veneno lo tiré al cubo de basura de la cocina. Seguro que la policía lo encuentra. Su letra está impregnada de pánico. Miro la nota y sonrío con frialdad. Por fin se acuerda. Lástima que sea demasiado tarde. La policía no solo encontró el frasco, sino que también recuperó su huella. Pero no le digo la verdad. Al contrario, decido aprovechar su pánico. Le respondo con otra nota: "No te preocupes. La policía aún no ha registrado la casa. Solo me han interrogado en el hospital. Ahora mismo buscaré la forma de volver y deshacerme de él". Creo deliberadamente una sensación de urgencia de que estoy corriendo a ayudarlo para ganarme aún más su confianza. En realidad no tengo ninguna intención de volver a casa. Sé que a estas alturas es muy probable que haya policías de paisano vigilando la entrada. Necesito una excusa plausible para salir del hospital y una que además me sirva para atraer a Clara Vega. Llamo a la madre de Javier. Mi suegra, que vive en su pueblo, nunca me ha tenido mucho aprecio. Cree que mi trabajo me absorbe demasiado y que no soy una buena esposa. En cuanto contesta, rompo a llorar. «Mamá, ¿tienes que venir a Javier? ¿Le ha pasado algo?». Le cuento la historia adornándola a mi gusto. Por supuesto, la versión que he inventado: Javier, víctima de un competidor desleal, envenenado, hospitalizado y entre la vida y la muerte. Al otro lado del teléfono mi suegra grita y llora diciendo que cogerá el primer tren para venir. Tras colgar le envío un mensaje a Javier: «Mamá viene para acá. Tienes que conseguir que Clara vaya a casa a deshacerse del frasco antes de que llegue. Si no, cuando esté mamá aquí con tanta gente, ya no habrá oportunidad». Le meto una presión de tiempo enorme. Como esperaba, muerde el anzuelo. Responde de inmediato: «De acuerdo, la contacto ahora mismo». Casi puedo imaginar a Javier tumbado en la cama del hospital tecleando frenéticamente un mensaje de socorro para su amante. Y yo, mientras tanto, a través de una aplicación de sincronización en la nube que instalé hace tiempo en su móvil para fines periodísticos, observo en silencio desde mi tablet cada palabra que escribe. «Clara, sálvame. El frasco del veneno sigue en el cubo de basura de la cocina. La policía puede ir a registrar en cualquier momento. Tienes que ir ya a cogerlo y deshacerte de él. La dirección es: la llave de repuesto está debajo del felpudo de la entrada». El mensaje se envía. No lo intercepto. No lo borro. De hecho, espero que Clara sea rápida, muy rápida, porque 5 minutos antes de que Javier enviara ese mensaje, yo ya había llamado a la policía desde un número anónimo, alertando de que había visto a una mujer joven con actitud sospechosa, intentando forzar la puerta de ese mismo piso. Lo que sigue es una carrera contra el tiempo. ¿Encontrará Clara el frasco antes de que la policía la detenga como sospechosa de robo? Me siento en un banco del hospital fingiendo ansiedad por la llegada de mi suegra. En realidad llevo un auricular en miniatura en el oído, a través del cual un amigo mío de la policía de tráfico me transmite la situación en tiempo real por el walkie-talkie. Atención a todas las unidades. Desde el Hospital Central en dirección sur, cerca de la Clínica Venus, un Volkswagen Beetle blanco matrícula XXX circula a gran velocidad. Recibido. Unidades de vigilancia de la zona atentas. Informen de su posición. Es ella, el coche de Clara, un pequeño y coqueto Beetle blanco muy a juego con su imagen de ángel de la guarda. Me levanto y me acerco a la ventana. Unos 20 minutos después, 2 coches de policía con las sirenas puestas salen a toda velocidad del hospital en dirección a mi casa. Casi al mismo tiempo escucho un nuevo mensaje en mi auricular. El vehículo objetivo ha entrado en la urbanización indicada. El pez ha picado. No voy corriendo a casa a ver el espectáculo. Necesito una coartada perfecta. Entro en la habitación de Javier. Él mira su móvil con ansiedad, esperando noticias de Clara. «¿Qué tal?», le pregunto en voz baja. Dice que ya casi está llegando. La voz de Javier es seca por la tensión. Menos mal asiento. Luego cojo una silla, me siento y empiezo a pelarle una manzana. Mientras pelo, charlo con él. «Javier, cuando te recuperes, ¿a dónde nos vamos de viaje?». Me apetece ir a la playa. Lo entretengo con la conversación más trivial, manteniéndolo en la habitación y al mismo tiempo manteniéndome a mí misma en los vídeos de vigilancia del hospital. Cada minuto, cada segundo es una prueba de mi inocencia. Unos 10 minutos después suena el móvil de Javier. Es Clara. Contesta al instante bajando la voz al máximo. «¿Qué pasa?». «Lo tienes». La voz de Clara al otro lado es un sollozo de pánico extremo. «Javier, me ha detenido la policía. Dicen que estoy intentando robar en tu casa. Estaba llegando a la puerta. No me había dado tiempo ni a coger la llave cuando han aparecido». El rostro de Javier se vuelve blanco como el papel.
El móvil se le cae de las manos con un golpe seco. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Me levanto fingiendo sorpresa. Me mira desolado, sus labios tiemblan sin poder articular palabra. No entiende cómo es posible que la policía apareciera justo en ese momento en la puerta de su casa. Y menos aún entiende por qué cada uno de sus planes tan cuidadosamente elaborados acaba cayendo con precisión milimétrica en una trampa hecha a su medida. Me agacho y recojo el móvil del suelo. La pantalla sigue encendida, la llamada no se ha cortado. Me lo llevo al oído y escucho las voces autoritarias de la policía al otro lado. Señorita, identifíquese. ¿Por qué estaba usted aquí? Cuelgo la llamada, dejo el móvil en la mesilla de noche y le doy unas palmaditas en la pálida mejilla a Javier, consolándolo con voz suave. No te asustes, Javier. Seguro que es un malentendido. La policía se ha equivocado de persona. Tu amiga. Solo tiene que decirles que tú le pediste que viniera a casa a recogerte algo y ya está. Mis palabras parecen de consuelo, pero en realidad le estoy dando una nueva orden: que vaya a la policía, que explique, que admita que fue él quien le pidió a Clara que fuera a su casa. De esta manera Clara quedará libre de la sospecha de robo, pero la relación de complicidad entre ella y Javier quedará sellada por sus propias manos. Javier se aferra a esta idea como a un clavo ardiendo. Pulsa frenéticamente el timbre de llamada de la enfermera. Quiere ver a la policía. Quiere aclarar el malentendido. Quiere salvar a su amante. Lo que no sabe es que cada palabra que diga será una pincelada más oscura y densa en el lienzo de su propia culpabilidad. Clara es trasladada a la comisaría del distrito. Gracias a la aclaración voluntaria de Javier, la sospecha de robo se transforma rápidamente en la de persona de interés en el caso de envenenamiento. Queda incomunicada y bajo interrogatorio. Sé que es el momento perfecto para acercarme a ella. No puedo hacerlo como familiar de la víctima, eso levantaría las sospechas de la policía. Necesito una identidad más profesional y adecuada periodista. Vuelvo a la redacción y hablo con mi redactor jefe, un veterano de más de 50 años, un lobo de mar que ha navegado por las turbulentas aguas del periodismo durante media vida. No le oculto nada. Le cuento toda la historia, por supuesto la versión de mi intento de asesinato, y le pido su ayuda. Quiero que el periódico intervenga con la excusa de estar cubriendo un extraño caso de envenenamiento conmigo, como responsable principal de la investigación. Mi jefe me escucha en un largo silencio. Me mira con una expresión compleja. Hay sorpresa, compasión, pero sobre todo, una especie de admiración por su pupila más aventajada. Sofía dice con voz grave: el periódico te apoya en esto. Pide los recursos que necesites. Pero tienes que garantizar tu seguridad. Esto no es un simple reportaje. Es una guerra. Asiento sintiendo una cálida corriente en mi interior. Con el respaldo del periódico, mis acciones tienen ahora una cobertura legítima. No voy a la comisaría de inmediato. Sé que Clara está ahora mismo sumida en el pánico y la confusión. Si voy a verla ahora, solo se pondrá a la defensiva. Necesito que primero sienta la desesperación, que se dé cuenta de que Javier no es de fiar. Paso la tarde investigando a fondo el historial de Clara. Proviene de una familia trabajadora. Siempre fue una chica buena y formal. Tras empezar a trabajar, su aspecto dulce la hizo popular en la clínica estética. Sus redes sociales están llenas de fotos de bolsos de marca, restaurantes de lujo, un estilo de vida que no se corresponde en absoluto con el sueldo de una enfermera. Las fechas de publicación de esas fotos coinciden con los 6 meses que Javier dijo que llevaban conociéndose. También descubro que tiene un Volkswagen Beetle blanco a su nombre, comprado hace solo 3 meses. Pagado al contado. El origen del dinero: una empresa de créditos rápidos. Estoy casi segura de que fue Javier quien pidió el préstamo a su nombre, y que ese dinero es probablemente parte de lo que usó para cubrir sus deudas. Con toda esta información en mi poder, solicito a través de los contactos del periódico y en mi calidad de periodista permiso para entrevistarme con Clara. El encuentro tiene lugar en una pequeña sala de interrogatorios de la comisaría. Lleva el uniforme del centro de detención, el pelo revuelto, el rostro sin el maquillaje exquisito de siempre. Está pálida y demacrada. Al verme primero se queda perpleja. Luego sus ojos se llenan de hostilidad y recelo. La periodista evidentemente no esperaba verme a mí. Sonrío y asiento. Me siento frente a ella. No llevo ningún equipo de grabación, solo un bolígrafo y una libreta. No empiezo con preguntas. Adopto el tono de una hermana mayor, abriendo la conversación con una voz compasiva. Clara, no te pongas nerviosa. No he venido a interrogarte. Solo quiero escuchar tu historia. Como mujer me gustaría saber qué te ha llevado a esta situación. Mi entrada la pilla por sorpresa. Yo. No tengo nada que decir. Baja la cabeza. Su voz es un susurro. Segura no la presiono. En su lugar cambio de tema. He visto tu Instagram. Llevas una vida muy interesante.
Ese último bolso de Loewe es difícil de conseguir, ¿verdad? Y el restaurante japonés al que fuiste la semana pasada. El menú degustación no es precisamente barato. Javier te trata muy bien. Al mencionar a Javier, su cuerpo se tensa visiblemente. Continuó con calma. Seguro que te prometió muchas cosas. Que se divorciaría y se casaría contigo. Que en cuanto cobrara el dinero del seguro, os iríais lejos a empezar de nuevo sin problemas de dinero. Cada una de mis palabras golpea con precisión sus puntos débiles. Su rostro se vuelve cada vez más pálido, sus labios empiezan a temblar. Eso fue lo que dijo por fin, habla su voz teñida de agravio y resentimiento. ¿Y te lo creíste? La miro, mis ojos llenos de lástima. ¿Te creíste que por ti iba a matar a la mujer con la que lleva casado 5 años? Clara, tú tienes estudios. ¿No sabes que un hombre, si te quiere de verdad, aparta todos los obstáculos para estar contigo de una forma digna y limpia? No te esconde en la oscuridad, ni te obliga a usar los métodos más sucios y viles para arrebatarle a otra mujer su lugar y su vida. Mis palabras son como un cuchillo afilado que desgarra el falso velo tejido con fantasías de amor, dejando al descubierto la cruda y sangrienta realidad. No es así, replica alterada. Javier dice que no la quiere, que su matrimonio está muerto. Dice que es una adicta al trabajo, que nunca está en casa. ¿Y tú te lo crees? Suelto una risa fría. Saco varias fotos de mi bolso y se las pongo delante. Son fotos de nuestra vida familiar. Yo acompañando a Javier a cenas de empresa. Yo celebrando el cumpleaños de sus padres. En cada foto mi sonrisa es dulce y serena. Y ahora mira esto, abro un vídeo en mi móvil. Es Javier en mi cumpleaños tocando la guitarra y cantándome una canción de amor. En el vídeo su mirada es tan intensa que podría ahogarte. Clara mira las fotos y el vídeo. Su expresión pasa de la ira inicial a la confusión y la duda. Y ahora te diré algo más, guardo las fotos, y el móvil me inclino hacia ella y bajo la voz. En el hospital Javier ya le ha echado toda la culpa a él. Dice que el cloruro de potasio se lo proporcionaste tú, que el plan de asesinato lo ideaste tú, que él solo se dejó llevar por el amor que siente por ti, que lo embaucaste. Que Clara se levanta de un salto. La silla chirría contra el suelo. ¿Cómo ha podido? Fue él. Él me suplicó que lo ayudara. Dijo que los prestamistas lo tenían ahogado. Cálmate, Clara, le indico que se siente. Ahora no es momento de discutir de quién es la culpa. El hecho es que Javier, para salvarse, ya te ha tirado a los leones. Si sigues encubriéndolo, lo que te espera es una acusación de cómplice de asesinato. Y ya sabes cuántos años de cárcel son por eso. Cae de nuevo en la silla desolada. Las lágrimas por fin brotan de sus ojos. No la consuelo. Cuando sus sollozos amainan, le ofrezco un pañuelo, y con el tono más neutro le digo, el verdadero propósito de mi visita. Ahora mismo solo te queda una salida. Conviértete en testigo protegido para mí. Entrega a la policía todos los mensajes, las transferencias, la prueba de que te pidió que fueras a por el frasco. Así quizás puedas conseguir una reducción de pena por colaboración. De lo contrario, te hundirás con él en el infierno pagando por vuestro supuesto amor. Me levanto, la miro desde arriba como un juez dictando sentencia. Te doy un día para que lo pienses. Mañana a esta misma hora espero tener tu respuesta. Dicho esto, me doy la vuelta y me marcho sin mirar atrás. Sé que tomará la decisión correcta, porque el instinto de supervivencia es innato. Y yo le he ofrecido la única oportunidad que tiene de salvarse. Mientras espero la decisión de Clara, un aliado inesperado llega al campo de batalla, mi suegra Isabel. Después de pasar toda la noche en un tren, llega al hospital hecha un desastre. Al entrar en la habitación y ver a su niño del alma, pálido y sin fuerzas, en la cama, toda la pena y la ira acumuladas durante el viaje estallan. Pero no contra el asesino inexistente, sino contra mí, Sofía Montes. Tu gafe se abalanza sobre mí como una leona furiosa levantando la mano para abofetearme. No me muevo. La miro con frialdad. Mi mirada parece hacerla dudar. La mano en alto al final no cae. Pero sé que esto es solo el principio. El día que mi Javier se casó contigo fue el peor de su vida. Solo te preocupas por tu maldito trabajo. ¿Cuándo te has preocupado por él de verdad? Y míralo ahora, casi se muere por culpa de alguien. Y tú tan contenta. Mala mujer que traes la para. Ruina a esta casa. Sus insultos son afilados y crueles. Atraen la atención de los otros pacientes y familiares de la habitación. No respondo. No lloro. Me quedo quieta dejando que se desahogue. Sé que cuanto más se exalte, más se acentuará mi imagen de víctima paciente y sufrida. Javier desde la cama la detiene con un hilo de voz. Mamá, cállate. No es culpa de Sofía. Su defensa, a ojos de su madre, es una prueba más de que lo tengo embrujado. Ay, hijo de mi vida, llora aún más fuerte. Y todavía la defiendes. ¿Qué te ha dado esta mujer para que estés así? El escándalo termina gracias a la intervención de una enfermera que reprende severamente a mi suegra,
y le exige silencio. A regañadientes obedece, pero se sienta a un lado secándose las lágrimas y lanzándome miradas envenenadas. No le hago caso. Me dedico a limpiar las manos y la cara de Javier, a darle agua, a administrarle sus medicinas, interpretando el papel de esposa abnegada hasta el extremo. Mi sumisión y paciencia llenan los ojos de Javier de culpa. Probablemente piense que es un monstruo por tratar así a una mujer que lo quiere tanto. Por la noche, con la excusa de ir a casa a por ropa limpia, me marcho del hospital. Sé que es el momento perfecto para que madre e hijo se queden a solas. Y hay ciertas cosas que para surtir el efecto deseado deben salir de la boca del propio Javier. No voy a casa, por supuesto. Me siento en la cafetería de abajo y conecto por Bluetooth el dispositivo de grabación que había dejado en la mesilla de noche camuflado como un humidificador de aromaterapia. En la habitación los sollozos de mi suegra han cesado. Hijo dice en voz baja: dime la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dice la policía que es un envenenamiento? ¿Te has metido en líos con gente de mala calaña? Javier guarda un largo silencio. Luego, con una voz extremadamente débil, empieza a contar la historia que yo le he preparado: las deudas, la trampa de un rival comercial. Mi suegra escucha horrorizada, maldiciendo a esos desalmados. ¿Y esa enfermera? ¿Esa tal Clara? ¿Quién es ese vidente que mi suegra ha oído algo de la policía? Es solo una amiga, responde Javier siguiendo nuestro guión. Le pedí un pequeño favor y sin querer la he metido en esto. ¿Qué favor?, insiste su madre. Pues... La voz de Javier se vuelve dubitativa. En ese momento decido echar más leña al fuego. Desde un número desconocido envío un SMS anónimo al móvil de mi suegra. El mensaje es simple. Su hijo no fue envenenado. Intentó asesinar a su esposa y le salió mal. Si quiere saber la verdad, pregúntele por el seguro de vida de 1.000.000 de euros. Calculo el momento a la perfección. La pantalla del móvil de mi suegra se ilumina justo cuando está presionando a su hijo. Lo coge extrañada, lo lee y su rostro cambia por completo. Un seguro. 1.000.000 de euros. Levanta la cabeza de golpe, clavando la mirada en su hijo. Javier, ¿qué significa este mensaje? ¿Le has hecho un seguro de vida a Sofía? Javier no se esperaba esto. El pánico se apodera de él. Ante su propia madre, su patético disfraz se desmorona. Mamá, no. No hagas caso. Es alguien que quiere malmeter entre nosotros. Se defiende sin convicción. Malmeter. La voz de mi suegra se vuelve estridente. ¿Has contratado o no has contratado el seguro? Dime la verdad. Presionado por su madre, Javier finalmente cede. Admite entre balbuceos la existencia del seguro, pero insiste en que era solo una protección familiar normal. Sin embargo, una vez plantada la semilla de la duda, crece sin control. Mi suegra no es tonta. Al contrario, es astuta y egoísta. Inmediatamente conecta las palabras clave envenenamiento, seguro, no era gafe, y llega a una conclusión que la aterra a ella misma. Javier. Le agarra la mano, su voz tiembla. Tú querías que tu mujer tuviera un accidente para cobrar ese dinero y pagar tus deudas. Javier se queda de piedra ante la audaz suposición de su madre. No se esperaba que ella fuera capaz de adivinar su móvil con tanta precisión. Al ver la expresión de su hijo, que es una admisión de culpa, el rostro de mi suegra no muestra ni una pizca de horror o condena. Al contrario. Sus ojos empiezan a brillar con una luz de codicia y excitación. Baja la voz, se acerca al oído de su hijo, y en un susurro que solo ellos dos pueden oír le dice: «Ay, hijo, qué tonto eres. ¿Cómo se te ocurre hacerlo tú mismo? Me lo tenías que haber dicho a mí. Mamá tiene muchas maneras de hacer que se muera de una enfermedad o de un accidente sin que nadie sospeche, sin dejar rastro». Al oír esto, apago la grabación. Siento un frío que me cala hasta los huesos. Siempre pensé que mi suegra era simplemente una mujer egoísta y criticona. Nunca imaginé que en su interior también se escondiera un demonio así. Resulta que son de la misma calaña. No uso esa grabación de inmediato. Esta prueba es aún más letal que el testimonio de Clara. No solo demuestra el móvil asesino de Javier, sino que también arrastra a esta madre aparentemente inocente al fango. Esperaré al momento clave para jugar este as en la manga, para asestarles a los dos el golpe más duro y definitivo. Ahora todo está listo. Solo falta que sople el viento. Y ese viento es la decisión de Clara. A la mañana siguiente recibo la llamada de mi abogada. Señora Montes, Clara Vega ha decidido colaborar. La resistencia psicológica de Clara era más frágil de lo que pensaba. Tras 2 noches en vela en el calabozo, desesperada al ver que Javier le echaba toda la culpa, se ha derrumbado. Ha elegido salvarse a sí misma. Lo ha contado todo a la policía. Ha entregado todos los mensajes y comprobantes de transferencias con Javier. Es un registro espeluznante. Desde hace 6 meses, Javier la había seducido con palabras dulces y artículos de lujo.
Le tejió un futuro de ensueño prometiéndole que en cuanto cobrara el seguro se irían a vivir al extranjero. En los mensajes discutían detalladamente varios planes desde provocar un accidente de coche hasta una intoxicación por gas, decantándose finalmente por el envenenamiento con cloruro de potasio, el de mayor probabilidad de éxito y más difícil de rastrear. La capacidad de Javier para la contrainteligencia parece sacada de novelas de detectives baratas. Incluso buscó en Internet cómo provocar un accidente perfecto, y le envió los enlaces a Clara. Todo esto se convirtió en prueba irrefutable en su contra. Y lo que es aún más demoledor, Clara aportó una grabación de audio que había hecho en secreto. Era una llamada con Javier cuando él le pidió que fuera a deshacerse del frasco. En la llamada se oye a Javier decir claramente: «Tú tranquila, en cuanto Sofía se muera, todo estará solucionado. Con ese trabajo de periodista que tiene, ya se ha ganado muchos enemigos. La policía pensará que ha sido una venganza». Cuando la policía se presenta ante Javier con todas estas pruebas, su máscara de inocencia finalmente se hace añicos. Su rostro pasa del blanco pálido al gris ceniza. Sabe que todo ha terminado. Sin embargo, como una bestia acorralada al verse sin salida, Javier toma la decisión más desesperada y estúpida, intenta culparme a mí. Confiesa a la policía que todo el plan fue ideado por mí, que yo descubrí su aventura con Clara y que, movida por el odio y el despecho, monté todo el teatro del envenenamiento para incriminarlo, arruinar su reputación y quedarme con todo el patrimonio conyugal. Incluso inventa detalles: esas 2 copas desde el principio solo las toqué yo. Sabía que a ella le encantaba el mojito, así que puse el veneno en una de las copas a propósito y la incité a beber. Es periodista, sabe cómo manipular a la opinión pública, cómo guiar a la policía. Os ha engañado a todos. Su versión es absurda, pero debido a mi calma y profesionalidad adquiere un matiz de verosimilitud. Una mujer normal, al descubrir que su marido intenta asesinarla, reaccionaría con pánico y desesperación, no como yo, grabando conversaciones, cambiando copas y guiando la investigación con frialdad. Mi imagen de víctima perfecta, en cierto modo, se convierte en el arma que él usa para atacarme. Pronto empiezan a aparecer en Internet artículos sensacionalistas. Famosa periodista cegada por los celos intenta envenenar a su marido infiel. Los secretos de la viuda negra del periodismo. Titulares morbosos acompañados de fotos mías de trabajo y personales se viralizan rápidamente. Algunos internautas, sin conocer la verdad, se dejan llevar y empiezan a insultarme en mis redes sociales. El teléfono de la redacción no para de sonar. Mi jefe sufre una presión enorme. Algunos directivos sugieren que para calmar las aguas deberían suspenderme de empleo y sueldo. Me encuentro en una crisis sin precedentes. La guerra ha pasado de una lucha soterrada en un hospital a una masacre pública en el campo de batalla de la opinión pública. Javier quiere usar esto para destruir mi carrera, mi reputación, para provocar mi muerte social. Me encierro en mi despacho toda la tarde. No leo los comentarios venenosos. No llamo a mis abogados para emitir comunicados. Sé que en momentos de histeria colectiva cualquier explicación es inútil. Lo que necesito no es explicar, sino contraatacar con pruebas aún más contundentes, asestar el golpe de gracia. Abro el ordenador y empiezo a organizar todo el material que tengo. Primero, el audio original de la grabadora bolígrafo con la primera llamada entre Javier y Clara en la terraza. La prueba inicial e irrefutable de su plan. Segundo, la grabación de la conversación en el hospital en la que lo induzco a admitir la existencia de Clara. Tercero, la grabación del humidificador con la conversación entre él y su madre sobre cómo hacer que su nuera muera de un accidente sin dejar rastro. Cuarto, los registros de deudas de Javier en casinos y los contratos de préstamos con varias entidades de crédito rápido que conseguí a través de mis contactos. Las cifras son lo suficientemente altas como para justificar una medida desesperada. Quinto, todas las pruebas que he recopilado de cómo usó nuestro patrimonio común para comprar artículos de lujo a Clara y pagarle el alquiler, transferencias, recibos, etc. Organizo todas estas pruebas por categorías, cada una con una explicación detallada, construyendo una cadena de evidencias sólida y clara móvil. Deudas de juego, estafa, al seguro, planificación y ejecución del envenenamiento con su amante y el complizaring de intento de culparme tras el fracaso. Cuando termino ya es de noche. No entrego este material a la policía. Tampoco lo publico de inmediato en Internet. El campo de batalla mediático requiere el momento perfecto para la detonación. Esperaré. Esperaré a que Javier y quienes lo apoyan lleven esta farsa a su punto álgido. Como esperaba, al día siguiente aparece en Internet una investigación en profundidad, aún más explosiva. El artículo, escrito desde el punto de vista de un testigo anónimo, reconstruye con todo lujo de detalles cómo envenené a Javier. Incluso adjunta supuestas conversaciones de chat falsificadas e informes médicos manipulados, pintándome como una mujer calculadora y sin escrúpulos.
Al final del artículo hay un enlace para donaciones pidiendo ayuda para el pobre Javier para pagar sus gastos médicos y legales. Leo el artículo y sonrío. Ha llegado el momento. No respondo personalmente. En su lugar ofrezco en exclusiva todas las pruebas que he organizado a otro gran medio de comunicación, un competidor directo de mi periódico. Conozco demasiado bien cómo funcionan los medios. No hay nada que genere más tráfico que un giro de guión exclusivo y demoledor. Solo pongo una condición: que no me avisen antes de publicarlo y que no filtren nada. Hecho esto, apago el móvil, me preparo un té caliente y me siento en silencio junto a la ventana, fuera las luces de la ciudad. Sé que antes del amanecer siempre llega la oscuridad más profunda, y yo estoy lista para recibir la tormenta más violenta. El reportaje que desvelaba la verdad fue como una bomba atómica que estalló a la mañana siguiente, arrasando todo el panorama mediático. El titular era simple y directo: Confesiones de una periodista, cómo sobreviví al veneno de aniversario de mi marido. El artículo, narrado en primera persona, relataba con una calma y contención absolutas todo lo sucedido. Desde el mojito mortal de nuestro aniversario, pasando por la llamada que lo cambió todo en la terraza, hasta cómo utilicé mi instinto periodístico para, en una situación límite, recopilar pruebas y contraatacar. Cada detalle estaba respaldado por pruebas irrefutables. La grabación de audio original se hizo pública. La voz de Javier diciendo: «Tranquila», se metaboliza en una hora limpio y sin pruebas. Resonó como una cuchillada que destrozaba todas sus mentiras. Se publicaron capturas de pantalla de sus conversaciones con Clara planeando el asesinato, cada frase cargada de cálculo y sangre fría. La conversación con su madre en el hospital, tan espeluznante, exponía la maldad intrínseca de esa familia a la vista de todos. El comprobante de las deudas del casino, los contratos de los préstamos, los registros de los gastos para su amante. Cada prueba era un ladrillo pesado, que demolía la imagen de víctima que Javier había construido. Al final del artículo añadí un párrafo: «Como periodista, mi deber es buscar la verdad. Antes la buscaba para el público. Esta vez la he buscado para mí. No me mató esa copa de veneno y no me derribará esta violencia mediática. Confío en la ley y en la justicia. Puede que tarde, pero nunca falla». El efecto fue inmediato. La red se incendió. Los mismos internautas que el día anterior me habían linchado de la noche a la mañana cambiaron de bando. La ira, la conmoción, la compasión. Un torbellino de emociones se abalanzó sobre Javier y el artículo difamatorio. Joder, qué giro de guión. Esto es pérdida en la vida real. Este tío y su madre son demonios. Qué miedo que la persona con la que duermes quiera matarte. Bravo por la periodista. Qué sangre fría, qué contraataque de manual. Y la tal Clara, la amante, menuda pieza. Por dinero, es capaz de cualquier cosa. El artículo que me difamaba y el ridículo enlace para donaciones se convirtieron en el hazmerreír de todo el país. El medio digital que lo publicó fue investigado por los internautas, que descubrieron que detrás había una agencia de relaciones públicas de dudosa reputación, contratada por un primo lejano de Javier. Casi al mismo tiempo que se publicaba mi artículo, la policía llamó a la redacción. Mostraron su descontento por haber publicado pruebas clave de forma unilateral, pero también admitieron que dichas pruebas habían sido decisivas para resolver el caso. Volvieron a citarme en comisaría. Esta vez no me recibió un inspector cualquiera, sino el subdirector de la brigada. Me miró con una expresión compleja. «Señora Montes, nos ha dejado usted impresionados». No dije nada. Simplemente entregué todos los originales de las pruebas que tenía, incluida la grabadora bolígrafo. «Todo lo que he hecho ha sido en defensa propia», dije con calma. «Confío en que la policía me dará un juicio justo». Con una cadena de pruebas tan perfecta, la investigación policial avanzó a una velocidad de vértigo. Rastrearon inmediatamente los movimientos financieros de Javier, confirmando la veracidad de las deudas de juego y los préstamos. Al mismo tiempo, consiguieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica estética donde trabajaba Clara, que la mostraban robando el cloruro de potasio. Pruebas materiales, testimonios móvil. Todo estaba completo. La resistencia psicológica de Javier y su madre se derrumbó ante la evidencia. En un interrogatorio, Isabel, la madre, para intentar conseguir una reducción de pena, confesó un detalle aún más atroz. Resulta que antes del plan de Javier, ella ya había pensado en deshacerse de mí. Había comprado unas hierbas venenosas a un curandero de su pueblo con la intención de añadirlas a mi comida para provocarme un envenenamiento crónico que terminara en muerte por enfermedad. Su plan no llegó a ejecutarse porque Javier se le adelantó con la idea del seguro. Una familia de malvados, ni uno solo inocente. Este hogar, desde el día en que entré a formar parte de él, era una trampa cuidadosamente diseñada. Lo que les interesaba quizás nunca fui yo, sino el estatus social que les aportaba mi profesión de periodista, y tras mi muerte la suculenta indemnización que aliviaría sus problemas económicos.
Siento un miedo retrospectivo, pero también un profundo alivio. Alivio de que mi profesión me haya dado la agudeza para detectar el peligro. Alivio de que mi serenidad en el momento más crítico me haya permitido tomar la decisión correcta. La investigación del caso llega a su fin. Javier, Isabel y Clara son detenidos y puestos en prisión preventiva a la espera del juicio. Por fin puedo respirar. Pido unas largas vacaciones en el periódico, y huyendo del bullicio de la ciudad vuelvo a casa de mis padres. Ese pequeño pueblo que siempre me pareció un lugar tranquilo ahora se convierte en mi único refugio. Mis padres no conocen toda la verdad. Solo saben que me he divorciado. No hacen preguntas. Simplemente en silencio me preparan mis platos favoritos. Pasean conmigo, charlan. Una noche sentada con mi madre en el patio mirando las estrellas, de repente me coge la mano y me dice en voz baja: Sofía, hija, pase lo que pase, tu casa siempre será tu refugio. Miro sus sienes donde han aparecido nuevas canas y las lágrimas por fin brotan incontenibles. Es la primera vez que lloro de verdad desde que todo empezó. No por miedo, no por tristeza, sino porque sobre las ruinas heladas de la humanidad por fin vuelvo a sentir el calor más puro y desinteresado. Bajo la presión mediática y policial, Clara, en un intento de conseguir beneficios penitenciarios, solicita un careo con Javier en el hospital. La policía accede. No es solo un careo, es el juicio que acabará por derrumbar la última defensa psicológica de Javier. A mí, como parte fundamental del caso, se me permite asistir acompañada por la policía. Entro de nuevo en esa habitación familiar. Javier está aún más demacrado que la última vez. Viste el pijama de rayas del hospital, sus muñecas esposadas. Está acurrucado en la cama como un pájaro asustado. Cuando nos ve entrar a Clara y a mí, escoltadas por dos policías, el último brillo de sus ojos se apaga. Clara mira al hombre por el que una vez lo arriesgó todo. Sus ojos están llenos de decepción y rencor. No llora ni grita. Con un tono casi gélido empieza a hablar. Javier, a estas alturas, ¿vas a seguir fingiendo? Javier no la mira. June aún más la cabeza. Decías que me querías. Que te divorciarías por mí. Que con el dinero empezaríamos una nueva vida en el extranjero. La voz de Clara no es alta, pero en el silencio de la habitación resuena con una claridad demoledora. Y ahora me has echado toda la culpa a mí. ¿Se puede saber qué clase de hombre eres? Javier sigue en silencio. Te lo pregunto una vez más, el tono de Clara sube un poco. ¿El cloruro de potasio me lo pediste tú o no? ¿El plan para matar a Sofía fue idea tuya o no? Javier levanta la cabeza de golpe, sus ojos inyectados en sangre. Fuiste tú, grita histérico. Tú, zorra. Tú me sedujiste, tú querías mi dinero. Si no fuera por ti, yo nunca habría llegado a esto. Incluso ahora intenta culpar a otros. Clara suelta una risa amarga ante su descaro. Que yo quería tu dinero, Javier, no olvides que el coche lo pagué yo con un crédito a mi nombre. Del dinero que perdías cada día en el juego, ¿cuánto me sacaste a mí con engaños? Tu supuesta empresa no era más que una tapadera. Me has estado engañando desde el principio. Su pelea de perros saca a la luz los detalles más sórdidos de su relación. Yo permanezco en silencio como una espectadora. Solo cuando su cruce de acusaciones se detiene, hablo lentamente. Javier. Mi voz es suave, pero pesa como una losa. El silencio se apodera de la habitación. Él se vuelve, me mira con un odio extremo. Ignoro su mirada y con calma le hago la pregunta que siempre he querido hacerle. ¿Alguna vez, aunque solo fuera por un instante, sentiste algo de verdad por mí? Es la última pregunta que le hago a mis 5 años de relación. Se queda perplejo un momento, y luego estalla en una carcajada demencial. Ríe hasta que las lágrimas le corren por las mejillas. Algo de verdad, Sofía, no te flipes. Desde el día que me casé contigo, lo único que me interesaba era tu estatus de periodista famosa. Pensé que me ayudarías a conseguir inversores, a ampliar mi red de contactos. Pero tú, ¿qué sabes hacer aparte de escribir 4 artículos de mierda? Solo eras una herramienta. Y ahora que la herramienta ya no sirve, claro que tengo que buscarme una nueva. Sus palabras son como un puñal envenenado que se clava en lo más profundo de mi ser. Aunque ya sabía la verdad, oírla de su boca, esa sensación de humillación de haber sido utilizada, me deja sin aliento. Pero no pierdo la compostura. Asiento. Saco algo de mi bolso, nuestro anillo de bodas. Tienes razón. Fui una herramienta, me acerco a su cama y dejo el anillo en la mesilla de noche. Y ahora esta herramienta ha decidido comprar su propia libertad. Javier, lo nuestro se ha acabado para siempre. Lo miro y le digo palabra por palabra. ¿Sabes cuál ha sido tu mayor error? No ha sido tu codicia ni tu estupidez. Ha sido meterte con la persona equivocada. Pensaste que yo era una mujer normal atrapada en una fantasía de amor, y olvidaste que mi profesión es lidiar con la mentira y el crimen. Intentaste destruirme con una mentira y al final has sido devorado por la verdad. Dicho esto, sin volver a mirarlo ni a la igualmente patética, Clara, me dirijo a la puerta. Justo cuando estoy a punto de salir,
Javier suelta un grito de desesperación a mi espalda. Sofía, te vas a morir sola. Me detengo. No me vuelvo. Simplemente digo en voz baja. Esa frase mejor guárdatela para ti. Al salir de la habitación, el sol de fuera brilla con fuerza. Respiro hondo. Ese aire viciado cargado de olor a desinfectante y desesperación es reemplazado por oxígeno puro. Siento un alivio sin precedentes. Este juicio en la habitación de un hospital no ha sido solo para Javier. Ha sido también para mí. Por fin he puesto punto y final de la manera más rotunda y definitiva a mi amor y a mi matrimonio muertos. A partir de hoy ya no soy la esposa de nadie. Soy solo Sofía Montes, una superviviente que se ha levantado de sus propias ruinas. Cuando pensaba que todo estaba visto para sentencia y que solo quedaba la larga espera del proceso judicial, Javier lanzó su último y más desesperado contraataque. Debido a los daños irreversibles que sufrió su cuerpo por el envenenamiento, y a que su madre Isabel amenazó con quitarse la vida, montando un escándalo mediático tras un complejo proceso legal, y por consideraciones humanitarias le concedieron la libertad provisional. Esto significaba que hasta el juicio saldría de la cárcel y estaría bajo arresto domiciliario. Cuando mi abogada me dio la noticia, mi primera reacción no fue de ira sino de alerta. Una serpiente acorralada es capaz de cualquier cosa. Ya no tenía nada, ni reputación, ni carrera, ni dinero, ni amor. Para un hombre desesperado como él, el único pensamiento que podía quedarle era arrastrarme con él al infierno. Mi abogada compartía mi preocupación. Señora Montes, durante este tiempo tenga mucho cuidado. Es mejor que no salga sola, y refuerce la seguridad de su casa. El estado emocional de Javier es muy inestable, podría hacer cualquier locura. Seguí el consejo de mi abogada. No volví a mi casa. Me mudé temporalmente a un apartamento de alta seguridad que me proporcionó el periódico. Iba y venía del trabajo en un coche de la empresa y llevaba siempre conmigo un dispositivo de alarma. Sin embargo, subestimé la locura de Javier. Parecía haberse desvanecido. No volvió a su casa, no contactó con ningún familiar ni amigo. La vigilancia policial se encontró en un callejón sin salida al no poder localizarlo. Era como un fantasma acechando en algún rincón de la ciudad, esperando el momento de dar el golpe mortal. Durante ese tiempo viví en un estado de alerta constante. Sentía que en algún lugar fuera de mi vista un par de ojos cargados de odio me observaban. Esa presión invisible era más asfixiante que cualquier amenaza directa. Endem. Finalmente, en una noche de lluvia torrencial, apareció. Ese día, por un reportaje urgente, me quedé trabajando hasta tarde en la redacción. Cuando el coche de la empresa me dejó en la puerta del apartamento, el conductor, muy perspicaz, se dio cuenta de que en la entrada del garaje había un coche negro aparcado con el motor en marcha. Las lunas eran tan oscuras que no se veía el interior. Señorita Montes, aquí pasa algo raro. El conductor era un exlegionario con un instinto de alerta muy desarrollado. No se baje todavía. Informó inmediatamente al departamento de seguridad del periódico y llamó a la policía. Casi al mismo tiempo el coche negro arrancó de repente y, como una bestia enfurecida, se lanzó directamente contra nosotros. ¡Cuidado!, gritó el conductor dando un volantazo. Nuestro coche evitó por poco el impacto frontal, pero la parte trasera fue embestida con violencia, produciendo un chirrido metálico ensordecedor. El otro coche no se detuvo, dio un bandazo y se cruzó delante de nosotros, bloqueándonos el paso por completo. La puerta se abrió de golpe, y un hombre con gorra y mascarilla empuñando una navaja que brillaba bajo la lluvia se abalanzó hacia nosotros. Aunque iba cubierto, lo reconocí al instante Javier. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de una locura destructiva. Sofía Baja ahora mismo golpeaba el cristal de la ventanilla con la navaja que se llenó de grietas al instante. La sangre se me heló. No esperaba que se atreviera a actuar de una forma tan primitiva y violenta en un lugar tan público. El conductor bloqueó todas las puertas y me gritó: «Señorita Montes, al suelo, no se mueva». En ese momento crítico, varias luces de coche deslumbrantes aparecieron por la otra salida del garaje, acompañadas del sonido estridente de las sirenas. Era la policía y el personal de seguridad del periódico. Javier vio los coches de policía y supo que no tenía escapatoria. Soltó un rugido animal y con todas sus fuerzas clavó la navaja en la ventanilla. Con un estruendo el cristal se hizo añicos. Los fragmentos volaron por todas partes. La lluvia helada y el viento entraron de golpe en el coche. Pude sentir la punta afilada de la navaja a escasos centímetros de mi mejilla. «Alto, policía». Varios agentes de Paisano se abalanzaron sobre él rodeándolo. Los cañones de sus pistolas apuntaban a su rostro enloquecido. Se quedó paralizado. La navaja cayó al suelo con un tintineo. Miró a los policías, luego a mí sana y salva en el coche, y una sonrisa más triste que un llanto se dibujó en su rostro. «Sofía, eres muy lista», murmuró antes de que los policías lo inmovilizaran en el suelo. Las frías esposas volvieron a cerrarse en sus muñecas. Esta vez ya no tendría más oportunidades.
Sentada en el coche viendo cómo se llevaban a Javier, mi cuerpo todavía temblaba por el miedo, pero sabía que de verdad todo había terminado. Su último ataque no solo no me había hecho ni un rasguño, sino que había añadido a su lista de delitos la prueba más irrefutable: agresión con arma blanca e intento de asesinato flagrante. Esta pesadilla que había durado meses por fin llegaba a su fin en una noche de tormenta. El día del juicio finalmente llegó. Yo, como víctima principal, me senté en el banquillo de la acusación. A mi lado, el equipo de los mejores abogados de la ciudad contratados por el periódico. En el banquillo de los acusados, Javier, Isabel y Clara, vestidos con el uniforme de la prisión, demacrados, sin rastro de su antiguo aspecto. Javier me miraba con los ojos vacíos como una marioneta sin alma. Isabel, en cambio, no dejó de lanzarme miradas de odio durante todo el proceso, como si yo fuera la culpable de la ruina de su familia. El juicio no tuvo sorpresas. El fiscal reprodujo la grabación decisiva. La voz de Javier diciendo: «Se metaboliza en una hora limpio y sin pruebas». Resonó en la solemne sala del tribunal. Cada palabra fue como un trueno que provocó un murmullo de indignación entre el público. A continuación se presentaron las pruebas una tras otra: las conversaciones con Clara planeando el asesinato, la infame conversación con su madre en el hospital, el vídeo de la cámara de seguridad de su agresión con navaja. Era un juicio sin posibilidad de apelación. Ante la abrumadora evidencia, la defensa de los abogados de Javier y su madre resultó inútil. Intentaron alegar crimen pasional, enajenación mental transitoria, pero el fiscal refutó cada argumento con pruebas aún más sólidas. Javier no abrió la boca en todo el juicio. Renunció a defenderse. Parecía haber aceptado su destino. Isabel, por su parte, protagonizó su último número. Cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable, perdió el control y, señalándome, empezó a gritar: «Es ella. Todo es culpa de esta arpía. Ella ha llevado a mi hijo a la ruina. Es una gafe». Sus gritos no le granjearon ninguna simpatía. Solo consiguió que los agentes la sacaran a la fuerza de la sala. Mientras se la llevaban, seguía maldiciéndome. La miré, su rostro contraído por el odio, y no sentí ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza. Una madre que ama a su hijo hasta el punto de perder el juicio, y que al final lo ha empujado ella misma al abismo. La escena más surrealista la protagonizó Clara. Gracias a su colaboración y a su profundo arrepentimiento durante el juicio, donde me pidió perdón entre lágrimas, su abogado solicitó la pena mínima. Sin embargo, en su alegato final, de repente sacó algo del bolsillo: una ecografía. «Señoría, estoy embarazada», dijo llorando. «El hijo es de Javier. Les ruego que por el bien de este niño me den una oportunidad para empezar de nuevo». La sala se quedó en silencio. Javier levantó la cabeza de golpe, mirando a Clara con incredulidad. Yo también me quedé atónita. Esta mujer, hasta el último momento, intentando usar a un niño inocente como escudo para sus crímenes. Sin embargo, la ley es justa. Un embarazo puede ser un atenuante, pero nunca un eximente. Tras un breve receso, el juez dictó sentencia. Finalmente, Javier Torres fue condenado por intento de asesinato, estafa al seguro y agresión con agravantes a 15 años de prisión y 5 años de inhabilitación. Isabel fue condenada a 5 años de prisión por incitación y complicidad. Clara Vega, por colaboración en el delito considerando su importante cooperación y su embarazo, fue condenada a 3 años de prisión, con suspensión de la pena por 4 años y la inhabilitación de su licencia de enfermera. Cuando el mazo del juez golpeó la mesa con ese sonido seco y solemne, solté un largo suspiro. La justicia, aunque tardía, había llegado. Al salir del juzgado, el sol brillaba con fuerza. Los periodistas se abalanzaron sobre mí como una marea. Los flashes no dejaban de disparar, los micrófonos casi me rozaban la cara. «Señorita Montes, ¿está satisfecha con la sentencia?» «Señorita Montes, ¿cuáles son sus planes ahora?» No respondí a ninguna pregunta. Simplemente me incliné profundamente ante las cámaras. Luego, escoltada por mi jefe y mis compañeros, atravesé la multitud y subí al coche que me esperaba. El coche arrancó lentamente, dejando atrás el juzgado y el bullicio. Mirando por la ventanilla el paisaje urbano que se desvanecía, sentí una profunda calma. Había ganado esta guerra, pero también había perdido 5 años de mi vida, que en su momento me parecieron muy reales. El móvil vibró. Un mensaje de mi abogada: «Señora Montes, el juicio civil por el divorcio es mañana. Siendo Javier la parte culpable, usted recibirá la totalidad del patrimonio conyugal». Miré el mensaje y respondí: «Gracias». El ajuste de cuentas no había hecho más que empezar. El juicio civil fue un mero trámite. Con la sentencia penal ya dictada, Javier, como parte culpable en el matrimonio, no tenía nada que argumentar. Ni siquiera se presentó. Envió a un abogado de oficio. El juez dictó sentencia en el acto: divorcio concedido. El piso, el coche y todos los ahorros y productos financieros a mi nombre.
Además, el tribunal aceptó mi demanda y sentenció que Javier debía devolver todo el patrimonio conyugal que había malgastado en Clara. Salí del juzgado con la sentencia. Ese fino papel que certificaba el fin de mi matrimonio y el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Los días siguientes comencé a hacer balance de forma metódica. Lo primero que hice fue vender el piso. Ese hogar que había albergado 5 años de risas y lágrimas, ahora solo me traía recuerdos fríos y sombras imborrables. No quería volver a pisar ese lugar. Se vendió rápido y a buen precio. El día que recibí el dinero no sentí alegría, solo el alivio de haberme quitado un peso de encima. Lo segundo fue ir a tráfico y poner el coche a mi nombre. Luego lo conduje directamente a un concesionario de segunda mano y lo vendí. No quería seguir conduciendo un coche impregnado de su presencia. Lo tercero fue ir al banco y cancelar todas nuestras cuentas conjuntas. Miré esas cifras que una vez representaron nuestro futuro común y que ahora eran el capital para mi propio renacer. Mientras gestionaba estos asuntos, descubrí algo asombroso. Javier no solo tenía deudas de juego y préstamos abusivos, sino que también debía dinero a varios proveedores de su supuesta empresa. Era un estafador integral, un hombre hueco devorado por la ambición. Yo no tenía ninguna obligación de pagar sus deudas. Mis abogados publicaron un comunicado dejando claro que las deudas personales de Javier no me concernían. Sus acreedores tendrían que esperar 15 años a que saliera de la cárcel para reclamarle lo suyo. En cuanto a Clara, aunque se libró de la cárcel, su vida quedó destrozada. Su historia se convirtió en la comidilla de su pueblo. La clínica estética la despidió de inmediato. Embarazada y sin un lugar a donde ir, tuvo que volver a casa de sus padres, pero los rumores en los pueblos pequeños son más hirientes que los cuchillos. Me contaron que sus padres, incapaces de soportar las habladurías, acabaron rompiendo la relación con ella. Una vez me llamó. Llorando, me suplicó que por el bien del niño que esperaba le diera algo de dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Me negué. Clara, le dije con calma, el niño que esperas es inocente, pero tú no. Cuando elegiste aliarte con Javier por dinero, deberías haber previsto las consecuencias. Tu vida es tuya y tienes que salir adelante por ti misma. No tengo ni la obligación ni las ganas de financiarte un nuevo comienzo. Colgué y bloqueé su número. No soy una santa. Para alguien que intentó matarme, no regodearme en su desgracia ya es mi mayor acto de misericordia. La última en la lista era Isabel. Desde la cárcel, a través de su abogado, me hizo llegar una petición. Quería que en recuerdo de los viejos tiempos le pagara un cuidador para que su estancia en prisión fuera más llevadera. También me negué. Pero hice algo. Con una pequeña parte del dinero de la venta del piso, hice una donación anónima al sistema penitenciario destinada a mejorar las condiciones de vida y la atención médica de los reclusos de la tercera edad. La odiaba por su maldad y su ignorancia, pero no quería convertirme en alguien como ella, cegada por el odio. Mejorar las condiciones para todos los reclusos mayores era el último gesto de dignidad que podía hacer. Después de saldar todas las cuentas, sentí un agotamiento sin precedentes. Como si hubiera librado una guerra larga y dura. Aunque había ganado, estaba cubierta de cicatrices. Presenté mi dimisión en el periódico. Mi jefe intentó retenerme por todos los medios. Dijo que mi fama estaba en su apogeo, que tenía un futuro brillante por delante. Negué con la cabeza. Jefe, le dije antes, pensaba que ser una buena periodista era destapar toda la oscuridad del mundo. Pero ahora me he dado cuenta de que al acercarme tanto a la oscuridad casi me devora a mí. Creo que necesito vivir de otra manera. Me miró y finalmente entendió mi decisión. Me dio una palmada en el hombro. De acuerdo. Las puertas de este periódico siempre estarán abiertas para ti. Hagas lo que hagas, no olvides que fuiste la mejor de nuestros soldados. Dejé el lugar donde había luchado durante 7 años, la ciudad que había amado y odiado. Compré un billete de solo ida a un pequeño pueblo costero que nunca había visitado. Necesitaba una despedida radical. Del pasado y de la mujer herida que una vez fui. En ese pueblo costero alquilé una casa con vistas al mar y me instalé. No volví al periodismo. Abrí una pequeña librería online. Mi vida diaria consistía en organizar libros, empaquetar pedidos y sentarme frente a la ventana a ver subir y bajar la marea, a ver las nubes pasar. Ya no necesitaba perseguir la actualidad ni enfrentarme al lado más feo de la humanidad. Mi mundo se volvió simple y puro. Empecé a aprender a hacer surf, a bucear, a pintar. Mi piel adquirió un saludable tono bronceado. Dediqué mi tiempo a todas esas cosas maravillosas que antes había ignorado. Hice nuevos amigos, un instructor de surf despreocupado, la dueña de un hostal encantador, un pintor bohemio con mucho talento. Para ellos yo no era Sofía Montes, la periodista que había sobrevivido al intento de asesinato de su marido. Era solo una chica normal, amante de la vida, con una sonrisa radiante. El tiempo es el mejor sanador. Esas heridas que una vez me dolieron hasta el alma con la brisa del mar y el sol, poco a poco fueron cicatrizando, dejando tras de sí un núcleo más fuerte y sereno.
Un año después recibí una llamada de mi antiguo jefe. Me dijo que el reportaje de investigación en el que desvelé el crimen de Javier había ganado el Premio Nacional de Periodismo. Quería que volviera para la ceremonia de entrega. Dudé mucho, pero al final acepté. Tenía que volver. No por el premio, sino para poner el broche de oro a mi pasado. Volví a esa ciudad familiar. Todo parecía igual, pero a la vez todo era diferente. En la ceremonia, con un vestido blanco, subí al escenario. Cuando recibí el pesado trofeo, el público estalló en un aplauso atronador. De pie frente al micrófono mirando esos rostros familiares y desconocidos, sentí una profunda emoción. No leí el discurso que había preparado. Simplemente miré, a todos sonreí y dije unas palabras. Hace un año pensé que mi vida había tocado fondo. Pero hoy aquí de pie quiero decirles a todos aquellos que como yo han sufrido una traición, que se han visto atrapados en la oscuridad, por favor no perdáis nunca la esperanza. No perdáis nunca la capacidad de amar y de ser amados. Cuando salgáis valientemente del abismo descubriréis que este mundo es mucho más amable y amplio de lo que imagináis. Este reportaje fue mi último trabajo como la periodista Sofía Montes. Pero también es el comienzo de mi nueva vida como la persona Sofía Montes. Gracias a todos. Dicho esto, volví a inclinarme profundamente. Los aplausos fueron aún más intensos. Vi a mi antiguo jefe en primera fila secándose discretamente las lágrimas. Después de la ceremonia no concedí ninguna entrevista. Dejé el trofeo en la sala de honor del periódico y me marché en silencio. En el aeropuerto, a punto de embarcar en el vuelo de regreso a mi pueblo costero, recibí un mensaje de mi abogada. Era breve: el hijo de Clara Vega ha nacido. La prueba de paternidad ha confirmado que no es de Javier Torres. A ella también la engañó su gran amor. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Finalmente negué ligeramente con la cabeza y borré el mensaje. Esas vidas llenas de mentiras y cálculos ya no tenían nada que ver conmigo. El avión despegó. Con el estruendo de los motores, la ciudad a mis pies se fue convirtiendo en pequeños puntos de luz. Apoyada en la ventanilla miré el mar de nubes infinito. El sol deslumbraba, pero era increíblemente cálido. En mi móvil sonaba una canción de moda, una melodía alegre y libre. Cerré los ojos y la tarareé en voz baja. Mi nueva vida, mi reportaje exclusivo, no ha hecho más que empezar. Y esta vez, la única lectora soy yo.